punto y que tiene relación con el anuncio que realizó esta mañana, la subsecretaria del MinSal, que habla de que volvemos nuevamente a cuarentena. Los partidos de Chile Vamos y Republicanos cuestionan anuncios de cuarentena total para la región metropolitana. La UDI amenaza con rechazar extensión del estado de excepción, Claudio Rojas. Sí, efectivamente, Javier Macaya se ha pronunciado esta tarde clarito y dijo, al igual que el señor Kast, que va a rechazar la extensión del estado de excepción constitucional porque les parece que los chilenos no pueden seguir encerrados. Y no solamente hicieron eso, sino que además llevaron mucho más allá la discusión, proponiendo una serie de medidas, en concreto 7 medidas que yo le encuentro súper interesantes que podríamos discutirlas y que de verdad aportan algo nuevo. Primero dicen, todos los lugares abiertos deben ser considerados seguros y se deben aumentar los aforos. El gobierno debe invertir en detectores de CO2 y el parámetro de los aforos debe ser en razón de la calidad del aire. Entrega masiva de mascarillas KN95 en pymes y emprendedores, junto con medidores de CO2. Uso de mascarillas KN95 en el transporte público. Y también detalla la necesidad de un trato diferenciado para las personas que tengan el carné verde de vacunación. Y además, invertir en tecnología para reactivar sectores económicos. La verdad es que por eso les digo que me parece que las medidas que proponen son un poquito como media... A ver, la UDI venía hace un tiempo ya manifestándose en contra de la cuarentena respecto a esta situación. Vamos a ver lo que dijeron el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, precisamente, y también la diputada Hoffman. Las cuarentenas no se están cumpliendo, no es una medida real. Necesitamos medidas efectivas, que se cumplan, que privilegien a quienes están vacunados y que permitan reactivarse. Tenemos que seguir cuidándonos, distancia social, uso de mascarilla, campaña de vacunación, pero las cuarentenas ya no resisten mayor análisis, no sirven para evitar los contagios. Tenemos hoy día la población que no ha podido tener la capacidad de salir a trabajar, la angustia que significa estar encerrados y confinados. Fin a las cuarentenas, fin a los estados de excepción constitucional. Se viene la discusión ahora, nosotros hoy día estamos seriamente considerando rechazar la ampliación del estado de excepción constitucional porque nos parece que los chilenos no pueden seguir encerrados. Hay campañas de vacunación que se tienen que profundizar, hay medidas de cuidado que tienen que profundizarse, pero las cuarentenas ya no resisten mayor análisis y los toques de queda tampoco. Este 30 de junio vamos a cumplir más de 450 días de estado de excepción. Son 450 días de toque de queda, de restricciones y de prohibiciones que, si bien se justificaron inicialmente para poder enfrentar una pandemia desconocida, luego de más de un año no tienen ninguna justificación. Más del 50% de los chilenos ya estamos vacunados y solo hay un 0,2% de casos activos. No podemos seguir encerrando a las personas en sus casas y prohibiendo que se abran los comercios, las escuelas, los parques, los templos. Tenemos que recuperar nuestra libertad para salir a la calle, a un parque, a una plaza o a nuestra iglesia. Tenemos que recuperar nuestra libertad para trabajar. Tenemos que recuperar nuestra libertad para abrir el comercio y los emprendimientos. Tenemos que recuperar el derecho de nuestros hijos a estudiar y jugar. Tenemos que recuperar la libertad de culto para todos aquellos que somos creyentes y así podamos asistir a los templos y ceremonias religiosas. Por eso es que le exigimos al gobierno que le ponga fin al estado de excepción y no lo prorrogue una vez más. Le exigimos también al gobierno que ponga fin a estas cuarentenas interminables y que le devuelva a los chilenos su libertad. Le exigimos también al gobierno que, por una vez por todas, le ponga fin al toque de queda y nos deje vivir en paz. Con todas las medidas de sanidad, seguridad que sean necesarias, tenemos derecho a recuperar nuestra libertad. Tenemos derecho a recuperar nuestra libertad, es parte del discurso del candidato presidencial José Antonio Kast y también de la UDI, que habla de poner fin a las cuarentenas, de que los chilenos no pueden seguir estando encerrados. ¿Qué le parece a usted, diputado? A ver, este es un tema súper interesante y súper complejo y quiero hacer una distinción. No todo lo que escuchamos recién en la nota es igual. Lo que plantea Macaya y lo que plantea Hoffman son maneras de entrarle al debate que son interesantes. Muy distinto a lo que hace el irresponsable, ignorante y ridículo José Antonio Kast, que son dos discursos bien distintos si lo analizamos. ¿Por qué? Porque Macaya y Hoffman nos plantean que ellos son escépticos con respecto a la eficiencia que está teniendo una medida en particular
que es la cuarentena para el manejo de la pandemia, pero manteniendo el centro de la discusión en torno al manejo de la pandemia. Porque yo digo que es irresponsable José Antonio Kast, porque él lo plantea desde el eslogan como que hubiera un problema entre libertad y opresión. Como si las cuarentenas estuvieran motivadas porque alguien tiene solamente la intención de dejarlo encerrado en su casa. Incluso dice palabras como que el gobierno nos deje vivir en paz o recuperemos la libertad de culto. Por favor. Por supuesto que en Chile no se restringió la libertad de culto por establecer una cuarentena como se ha establecido en todo el mundo. Ahora bien, sí me quiero meter en el tema de las cuarentenas, más allá de analizar las vocerías de la ultraderecha chilena. Yo también estoy aburrido, estoy triste por las cuarentenas, porque, perdón que hable un tema humano, pero echo de menos a mis abuelos, echo de menos a mis primos, echo de menos a mi papá, etcétera. Y también estoy perplejo porque hemos tenido distintos tipos de cuarentena. Había cuarentena en donde de verdad se fiscalizaba y después hubo cuarentena en donde nadie fiscalizaba y donde realmente no eran cuarentenas. También hemos observado cuarentenas que no dan efecto, que es cuando no se fiscaliza, y cuarentenas que sí dan efecto. Porque hubo uno de los llamados a cuarentena en fase 1 general en todo Santiago, que sí bajó los contagios. La primera. Entonces yo quiero hacer una invitación a la responsabilidad y a poner el énfasis en la cuestión sanitaria. ¿Qué propuesta hemos hecho nosotros? Nosotros presentamos un proyecto de ley, aunque no venía preparado, pero teníamos presentado el proyecto de ley como Convergencia Social, que creo que es bien interesante, que crea un nuevo estado, porque ustedes saben que los estados de excepción son muchos, ¿cierto? Y está el estado de catástrofe, que es el que le da toda esta facultad al presidente de la República. Nosotros presentamos un proyecto de ley que crea un nuevo estado de catástrofe, que es el estado de catástrofe sanitario. No voy a leer el proyecto de ley ahora literalmente, pero a grandes rasgos lo que establece es que cambia la figura del jefe de la Defensa Nacional, que es un militar a cargo de la ciudad que está en cuarentena, por un delegado sanitario. Es decir, en vez de un militar, el presidente nombra a un médico. Todas las facultades que tiene el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior en el actual estado de catástrofe se las otorga al Ministerio de Salud. Y lo más importante es que algunas de las medidas, las más restrictivas con respecto a las libertades constitucionales, como el salir de mi casa de noche sin que un militar me detenga, pasan por aprobación del Congreso. Y el gobierno está obligado, de acuerdo a este proyecto de ley, a que si va a establecer un toque de queda, tiene que graficar y argumentar, como cuando en la ley dice resolución fundada, tiene que explicar por qué toque de queda, qué razones, argumentos científicos lo llevan a considerar el toque de queda, y no se puede hacer toque de queda por más de 30 días sin tener que volver a pedir la autorización al Congreso. En un país como Chile, que estamos acostumbrados a elegir monarcas cada 4 años, suena como una cosa súper engorrosa, pero en el resto del mundo, en donde el sistema político tiene un determinado poder, no es considerado una locura. O sea, pero me gustaría saber lo siguiente, porque yo estoy de acuerdo ahí un poco en la definición que hace el diputado respecto de si aquí podemos solamente hablar de libertad versus opresión. Eso es evidente que esta pandemia en todo el mundo ha supuesto, por cierto, la restricción de las libertades, como la libertad de movimiento, por razones evidentes, ¿no? Lo que sí me parece válido es discutir si la medida de cuarentena total hoy día va a lograr efectivamente bajar la curva, porque por ejemplo en comunas como la que tenemos aquí al lado del canal, como es Peñalolén, bien decía la alcaldesa cuando la invitamos el otro día, ¿te acuerdas, Julita? Que decía, nosotros partimos con X10 y ahora tenemos X100 y resulta que llevamos 7, 8 semanas ya en cuarentena. Entonces cuando la cuarentena se extiende, estamos de acuerdo, ¿no? Que ya deja de ser efectiva. De hecho, ponerle plazos servía. Pero es que por eso es que en algún minuto se discutió que no iban a ser más de 4 semanas en el verano. Yo creo y después desapareció ese argumento. Porque es distinto encerrarse sabiendo, ya, tengo un mes encerrado, a que decir, te encierro hasta nuevo aviso. Claro, que así ha sido, pues. Es muy pero es que ha sido así, pues, diputado. Totalmente. Así ha sido en muchas comunas. Entonces, aquí hay comunas como, por ejemplo, Providencia, que entran a cuarentena. Entiendo la situación de las pymes y de los negocios que han abierto y que tienen que volver a cerrar. De acuerdo. Pero pensemos en aquellos que están en cuarentena 7, 8, 9 semanas, que no han podido abrir y que de nuevo les dicen, ¿sabe qué? Tranquilo, porque va más cuarentena todavía. Y sabemos que, diputado, que aquí esta cuarentena probablemente no va a tener menos de 3 semanas. O sea, porque seamos honestos, realistas. Y recordemos que hay comunas que ya están en fase 1. Santiago Centro está en fase 1. Pero por ejemplo. De hecho, Macul está en fase 1. Sí. Y recordemos más que, perdón, para terminar, algo súper importante. El teletrabajo es un mito. O sea, esta cuestión de todo se puede hacer desde la casa es algo que ha ocurrido para un sector de la población muy minoritario. Las ferias libres nunca han dejado de ser masivas y cuando hay determinados eventos, reportean y dicen, miren, el día de hoy la feria está llena todos los días. Siempre. Los pasajes, etcétera. En comunas en cuarentena. Y algo súper importante, en Chile tenemos un problema de hacinamiento. Pero lógico. Pero gravísimo. De hecho, nosotros propusimos, tampoco nos pescaron porque
lamentablemente esta pandemia está siendo manejada por el Ministerio de Salud y por nadie más que el Ministerio de Salud, y es importante que la gente lo sepa. Como ustedes saben, la mesa COVID es una cosa imaginaria. ¿Ya? Nosotros propusimos, por ejemplo, que la vacunación estuviera, el orden fuera, que además de la edad también estuviera cruzado por el nivel de hacinamiento y de déficit habitacional de la comuna en donde se vive. Es decir, la gente que vive más hacinada tiene mayor posibilidad de pegarse el virus, por lo tanto que la vacunación fuera primero hacia allá. Pero efectivamente la cuarentena por sí sola, sin fiscalización, sin ningún tipo de cosa, en una situación de estado emocional terrible, tenemos una crisis de escolares pidiendo licencia, ya no universitarios y trabajadores, escolares con licencia por a ver, lo que está pasando en cuanto a salud mental en nuestro país es feroz. Racionalicemos la discusión, cambiemos la gobernanza de la pandemia, establezcamos una mesa de expertos, pero decir simplemente que toda cuarentena es solamente una opresión a la libertad, yo creo que es bien irresponsable. Ahora, lo que dice la UDI, usted hace referencia a lo que dice el Partido Republicano con su líder, sí, pero lo que dice la UDI, por ejemplo, es que piden el fin a la cuarentena, de que los chilenos no pueden seguir encerrados y que si sigue esta cuarentena, ellos van a votar en contra de una renovación del estado de excepción. ¿Qué significa eso? Yo no tendría problema con eso. ¿Usted qué decir algo, diputado? No, yo quería decir que esta vez he sido generoso con la UDI, porque yo estoy de acuerdo con la UDI con que el estado de excepción y su extensión es discutible, ¿ya? Es bien discutible. ¿Qué significa el estado de excepción, en el fondo, para que todos entendamos de lo que se va a empezar a discutir? Si quieres hacerlo, no es mi pega, pero hágala. Yo no tengo ningún problema que me hagan la pega. Ya que este abogado somos así. Oye, mira, lo que pasa es que básicamente en un orden de cosas de normalidades, este tipo de medidas como el toque de queda, limitaciones de aforo, restricciones en general que ustedes están viendo por nivel normativo y a través de decretos supremos y ordenanza, no se podría hacer. Entonces necesitamos un estado de excepción constitucional que nos permita todo este tipo de medidas. Esto es lo que dice por si acaso el presidente de la República y Rodrigo Delgado para justificar la extensión del estado de excepción de catástrofe. Básicamente necesitamos el estado de excepción. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de mantener el toque de queda, y para ellos el toque de queda es una de las principales medidas para controlar la movilidad y eventualmente la contención de esta pandemia. También el tema de la regulación de los aforos. Dicen, sin estado de excepción constitucional no puedo regular los aforos y no puedo obligar a la gente a no transitar, o sea, no puedo cortar la libertad de desplazamiento y de tránsito. Por otro lado, también el estado de excepción constitucional te abre la billetera del Estado y te permite efectuar gastos excepcionales. Y esos gastos excepcionales, en teoría, son todos los bonos que también está disponiendo el gobierno de ayuda a la gente. Por lo tanto, el gobierno lo que dice, básicamente, necesito la prolongación del estado de excepción constitucional para mantener las medidas que yo tengo por acá. Pero por otro lado, aparecen muchos disidentes que dicen, no señor, jurídicamente usted no necesita del estado de excepción constitucional para poder mantener estas medidas, sino que los podría hacer por otra vía. Ahora bien, lo que sí estamos llegando, y por lo menos yo ayer escuchaba atentamente al doctor Kong, y él decía, lo que hay que hacer es cerrar esta cuestión y cortar por lo menos por 15 días el bicho para cortar la transmisibilidad y bajar la curva obligatoriamente. Sí. Lo que él decía, ok, veamos cómo encerramos a la gente y le damos lo necesario para que se encierre, pero los expertos están de acuerdo que el encierro es la única forma. Ahora, vaya a verse cómo tú le satisfaces las necesidades de las personas, que es otro tema, pero el encierro, o sea, en definitiva la cuarentena, bien hecha, pareciera ser que es la única medida que todos los expertos están de acuerdo. Claro, la cuarentena bien hecha, cuando la persona de verdad puede quedarse en su casa, efectivamente, porque cuenta con los recursos, cuenta con la alimentación, no necesita ir a ganarse el día. Se puede quedar en la casa, pero eso no ha pasado. En la última cuarentena eso fue... Yo no quiero ser majadero, pero es muy importante cuando yo hablo de la gobernanza de la pandemia y que haya distintas voces. Es bien importante porque yo creo, y lo quiero declarar con toda sinceridad y sin tapujos, yo creo que hubo un momento en que el gobierno estuvo tratando de hacer lo contrario a lo que declaraba. ¿Por qué? Porque cuando tenía cuarentenas que no tenían ninguna vigilancia, sabiendo que se podía tener cuarentenas con vigilancia porque las habíamos visto, pero realmente dicen no, cuarentena sin vigilancia. Cuando sabían que se venía en marzo el alza y dicen, no, mira, el tema de los bonos para que la gente se pueda quedar en la casa, lo vamos a ver en marzo, y presentan un proyecto de ley de bono bajito y universal, y después viene el tercer retiro, etcétera. Uno dice, ¿pero qué están haciendo? Pues quieren que nos encerremos. Y después viene la respuesta. ¿Cuándo viene la respuesta? ¿Cuándo nos entregan la pieza que faltaba en el puzzle? Cuando habla el presidente de la Cámara Chilena de Construcción, cuando habla el presidente de la SOFOFA y cuando habla el presidente de la Sociedad de Agricultores Chilenos, en que nos dicen que el verdadero problema no es que la gente esté encerrada, no es que la gente esté yendo a trabajar, sino que el verdadero problema para ellos
era que la gente no estaba yendo a trabajar. Cuando en el Congreso llevamos un año regateándole al presidente de la República, porque realmente ha sido como una negociación sindical, cada bono, ¿cierto? Para que la gente pudiera encerrarse. Entonces, yo creo que el gobierno en algún momento lo que le transmitió a la población fue: haga lo posible por ir a trabajar, inclusive por sobre las restricciones que yo estoy poniendo. Bueno, si te paso 60 lucas, ¿qué señal te estoy dando? ¿Que no vaya a trabajar o que vaya a trabajar? Pero no solo el gobierno. O sea, ahora tenemos un IFE mucho más razonable, mucho más universal, que va a ser para 15 millones de personas y que es importante que la gente lo sepa, porque algunos no lo saben. Es para la totalidad de las personas que están inscritas en el registro social de hogares. Y si su hogar es de una sola persona, parte en 177.000 pesos y de ahí va subiendo dependiendo de cuánta gente hay. Por favor, postule, porque si se viene el encierro de verdad y decidimos técnica y científicamente que el encierro es lo mejor, vamos a tener que encontrar la manera de que todos puedan comer todos los días. Es que yo lo que le quiero preguntar, porque mucha gente vincula el estado de excepción a la facilidad que le lleguen estos bonos. No hay ningún vínculo. Entonces, mucha gente dice, bueno, si se acaba el estado de excepción, a lo mejor se acaban los bonos, y cómo vamos a seguir en cuarentena. Sería interesante que usted lo pueda explicar si hay alguna relación. Muy en concreto. Las ayudas han sido muy múltiples, ¿ya? Y todas en distintos instrumentos legales. Y muy focalizadas. Lamentablemente, porque usted sabe, el neoliberalismo pasó de ideología política a religión en Chile, ¿ya? Pero quiero ser muy claro con algo. Hay algunas de las ayudas que tienen como plazo el fin del estado de excepción. ¿Ya? Pero eso es mejorable así. O sea, basta con una indicación que diga, donde dice fin del estado de excepción, póngale 3 meses más, póngale un año más, y no va a haber problemas de mayoría en el Congreso. Pero los bonos que se entregan, el ingreso familiar de emergencia, el bono PYME que se aprobó hoy día en la mañana, que le va a entregar 1 millón de pesos, que es súper poco, a las pymes, y que quedó en discusión si los feriantes entran o no, eso, cada uno de esos es una ley. Ya, eso por lo tanto, no se puede quitar. Claro, como es una ley porque es una excepción a la ley de presupuesto aprobada cada año, digamos, de los gastos generales. Pero para que la gente lo sepa, los bonos pasan por ley. El presidente de la República presenta el proyecto, los diputados y los senadores votan. Pero que haya o no haya estado de excepción no tiene ninguna incidencia en que se puedan aprobar o no aprobar estos bonos. Ahora, a mí me llama la atención, y algunos creen que esto de que la UDI amenace con rechazar la extensión del estado de excepción, Mirna, tiene relación con una devuelta a mano al anuncio de la cuenta pública del presidente de la República con el tema del matrimonio igualitario. Y además, recordemos, su expresidenta y senadora está de viaje en Arabia Saudita, entonces esta como idea de libertad, de volver a una cierta normalidad, ¿puede ir por ahí también el rechazo férreo de la UDI? No, mira, no sé, quizás, o sea, que las relaciones quedaron heridas, por supuesto que sí, pues después del anuncio inesperado de una medida que no solo no estaba en el programa de gobierno, sino que además está bastante alejada, ¿no es cierto?, de el sentir, por lo menos de una parte importante de Chile Vamos, partiendo por la UDI. No sé, no me atrevería a señalar que hay algo de aquello, que son cuantas que se están pasando. O sea, yo de verdad creo que definitivamente la UDI tiene una convicción respecto a lo que está señalando tanto Pablo Macaya como la diputada Hoffman. Creo que la conversación es importante, pero vuelvo, no nos perdamos lo esencial, porque cuando estamos hablando de una cuarentena que ojalá se cumpliera evidentemente para bajar la curva, de eso se trata. O sea, ¿qué pasaría si de aquí a 3 semanas no baja sustancialmente la curva? Yo me empezaría de verdad a cuestionar seriamente esta medida. ¿Sabéis lo que me pasa a mí, que me da rabia? Y ahí me gustaría la opinión de usted, diputado. Sí. A ver, si estamos hablando de la famosa variante Delta, que ya hoy día se conoció un caso de una variante Delta supuestamente en Perú. Nosotros se supone que se prolonga el cierre de la frontera. Y hay una senadora de la República que está, no sé, haciendo qué, porque me gustaría decirlo en otros términos, en Arabia Saudita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no sabía eso. La senadora Jacqueline Van Rieselberghe. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el problema lo tiene realmente, Arabia Saudita, es que por eso le digo, o sea, están realmente las fronteras cerradas. Lo que tenemos que tratar de evitar hoy día más que nunca es que la variante india llegue a nuestro país. Quiero hacer una aclaración, porque este tema es bien enredado. Si bien yo siempre puedo esperar lo peor de la UDI, no, es que la historia lo dice, es un partido esencialmente corrupto, y digo esencialmente porque sus corruptos no son unos concejales perdidos en comunas rurales, sino que son sus presidentes sucesivamente, ¿ya? Pero con el estado de catástrofe, yo sí les concedo un punto. Yo voté en contra de la extensión del estado de catástrofe anterior, que además, dato histórico, es la única vez que se ha extendido un estado de catástrofe en la historia de Chile. ¿Por qué? Porque me pareció que era tan errática
la estrategia del gobierno. Con este amigo imaginario en la mesa COVID, perdón que haga el paréntesis, pero quiero recordar un momento televisivo fantástico, que es cuando el ministro París dice, le preguntan si la nueva medida, no me acuerdo cuál era, la han aprobado los expertos, y dice, sí, claro, y le preguntan, ¿cuáles? Los de la mesa COVID, y el periodista le dice, no, pero si la mesa COVID, ya sabemos la verdad de la mesa COVID. Y dice, bueno, otros expertos, ¿como cuáles? Como la doctora Daza, el doctor Duñac, y yo. No, te faltó el doctor Arauz. El doctor Arauz, o sea, básicamente, entonces, ¿por qué yo voté en contra de la extensión del estado de catástrofe? Porque era tan errática la transmisión de cuál era el plan que estaban haciendo. O sea, pase verde. Ojalá que la gente vuelva a trabajar porque están flojeando, porque reciben muchos bonos, todo ese cuento. Pero entre medio no se puede salir en la noche hace un año y los militares resguardan las noches. Entonces me pareció tan errático que efectivamente nosotros le dijimos al gobierno, ¿sabe qué? O nos explica cuál es su plan para manejar la pandemia, o no se le puede otorgar más facultades. Y es eso lo que nosotros pedimos. Y quiero ser muy claro, yo no tengo la varita mágica de cómo se maneja una pandemia. Y creo que es muy importante que todas las personas que se nos pone un micrófono en televisión seamos cuidadosos con no hablar de aquello que no somos especialistas. Exacto.